Y no me llaman a mí, le llaman al padre. Bueno, arratsaldeon. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la comisión. Primer punto, propuesta de aprobación si procede del acta de la sesión anterior, o si hay alguna pregunta al respecto. Damos el acta por aprobado. Segundo punto, propuesta de acuerdo sobre abono de facturas a Argintzari Sociedad Cooperativa. Bueno, como saben, ya tenemos en marcha el proceso de licitación desde hace tiempo. Y bueno, mientras tanto, como he explicado en reiteradas ocasiones, recibimos facturas que luego tenemos que llevar a pleno para su aprobación y consecuente abono. Así que si no hay preguntas, pasamos a la votación a favor. ¿Abstenciones? En contra. Queda este punto aprobado. Y en el siguiente punto tenemos una dación de cuenta. Bien, tercer punto, dación de cuenta del informe trimestral de tesorería en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010 para el tercer trimestre de 2022. ¿Preguntas? Bien, entonces seguimos. Cuarto punto, dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de habilitaciones de créditos finalistas. ¿Preguntas? Sí, EH Bildu ha levantado la mano, Ivonne, y después el Elkarrekin Podemos. Adelante, Ivonne. Sí, la pregunta es por qué se destina 1 millón de euros más para la demolición de la Casa de Cultura de Romo. Sí. En ese caso, como bien saben, la Diputación, tenemos más bien un convenio con la Diputación para ese punto. Se elaboró un presupuesto, ha pasado el tiempo y como suele pasar en otras obras, nos ha venido la inflación, de manera que lo tenemos que prever para la subida del coste y nosotros tenemos que asumir nuestra parte. Eso quiere decir que para la demolición de la Nagusi Etxea tenéis guardados X cantidad y ahora va a ser superior, 4 millones en lugar de 3 millones, más o menos, ¿no? Sí. Ese es el coste que tendrá que afrontar el ayuntamiento, al menos lo que se prevé, porque si se da la inflación, pues como pasa en todas las obras, el precio de la materia prima sube. ¿Más preguntas? ¿Paula? No, iba en el mismo sentido, porque bueno, sé que de este tema se ha abordado en territorio, porque sí que nos extrañaba que se trajeran tantas a la vez, pero es verdad que no era un tema de licencia, sino de plusvalía, según se ha estado explicando, ¿verdad? Que se lleva ese dinero con este destino. Dices por la cantidad de resoluciones que hay. Es que ese es el origen de los fondos. El destino es el que hemos explicado ahora y en el origen de los fondos, bueno, pues lo que se habilita es por la ordinaria ejecución urbanística del ayuntamiento, pues habilita directamente esos fondos a ese destino. ¿Y con esto se prevé que sea suficiente para cubrir ese incremento en los costes? Quiero decir, ¿con qué previsión se ha hecho, dada la volatilidad del momento en el que estamos? O sea, ¿cómo se ha calculado? Todo depende de la confianza que tengas en las previsiones técnicas. Vamos a pensar que con el conocimiento que hay, la información que hay sobre el mercado de la construcción y pues como las demás obras, personal técnico ha determinado que esa es la cantidad necesaria, la que nos corresponde por prorrateo de la ejecución conjunta del edificio del Centro Intergeneracional al Ayuntamiento, lo que le corresponde. En esa labor conjunta con la Diputación Foral son los alojamientos dotacionales, es decir, esa forma de acceso a la vivienda cuando la juventud del municipio de Guecho se esté emancipando, pues esa parte de la construcción de todo ese centro intergeneracional, la parte que nos corresponde a nosotros es ese incremento y el Ayuntamiento lo va a seguir respaldando tal y como se documenta para seguir con esta política de vivienda y para continuar con esa acción. No hay que olvidar, insisto, que son los alojamientos dotacionales, que es la forma de facilitar a la juventud del municipio de Guecho que tenga su primer acceso a una forma de vivienda. Ya, y el hecho de que se empezara a habilitar dinero hace 2 años y que no se esté ejecutando, ¿esto a qué nos puede llevar? Ya como pregunta en modo presupuestario, quiero decir. No, el convenio está financiado en su integridad y con esta habilitación totalmente. Entonces, desde el punto de vista presupuestario, en principio no tenemos
Desde el punto de vista del presupuesto municipal no hay inconveniente técnico ni inconveniente político, está ya financiado. Vale, la última pregunta es, ¿esto no necesita una propuesta de acuerdo, dado que va para una obra que ya pasó por pleno también? Digo, por la cantidad de la que estamos hablando. Eso, ¿Es una dación de cuenta? no sé, Nuria, si puedes contestar tú a eso o a la interventora. Está soportado por un convenio. La aportación municipal es un convenio interinstitucional entre la Diputación y el Ayuntamiento con un encargo de gestión a Expeditura, que se va a encargar de la ejecución de la obra. Y la aportación municipal viene vía convenio. Pero la primera... hay una modificación del convenio que se está preparando. Tengo constancia de que se está preparando. Precisamente se está modificando el convenio en el sentido de incorporar este incremento de aportación municipal y la aportación que parece ser que, bueno, en principio es un proyecto seleccionado para ser financiado por financiación europea de los fondos NES, y eso se incorpora en el convenio también, y se está preparando la modificación del convenio. No sé decirte exactamente qué trámite lleva ahora mismo esa modificación, pero está en proyecto la modificación del convenio. De hecho, está en conversaciones, se está tramitando y se está acordando con la Diputación la modificación del convenio. Vale, me refiero a esto porque creo que también se hizo según el convenio cuando pasó por pleno, creo que fue en febrero del 2020, disculpa si no recuerdo bien la fecha, la primera cantidad que era relativo a esto. Entonces, no sé si es que no era de obligado, no sé, o sea, se trajo como propuesta de acuerdo, quiero decir, se votó. No era una dación de cuenta en ese momento. Y era una cantidad bastante elevada, si no recuerdo mal, pasaba del 1.000.000 de euros, y era también para la vivienda dotacional. Entonces, por preguntar, eso también iba bajo convenio, creo recordar, ¿no? Yo creo que estamos confundiendo lo que es la cobertura presupuestaria, el trámite del amparo de presupuestario, vamos a decir, de lo que puede ser la modificación, dar cobertura presupuestaria a esas cantidades, que está financiado además con recursos provenientes del patrimonio municipal del suelo. Y esto, hilando un poco también con lo que tú comentabas, no está previsto en el presupuesto, es un remanente incorporable porque tiene financiación afectada, un poco respondiendo a lo que comentabas antes. Por una parte tenemos el tema presupuestario, que no tenemos que mezclar con el tema de la tramitación del convenio, que es la que ampara la aportación municipal para entrar a formar parte del proyecto y aportar los fondos. Y yo ahora mismo la tramitación del convenio no recuerdo si fue una propuesta plenaria. Yo diría que sí. Plenaria. Pues en el mismo sentido la modificación del convenio se tramitará con acuerdo plenario. Se está preparando, ¿eh? Vale. Me consta que se está preparando. Yo me Aquí lo que hacemos... la cantidad de hoy, en concreto. O sea, a eso me refería. Que claro, como es un incremento en los costes que está ligado a eso, ¿no? Por lo que ha explicado Ignacio, pensaba que iba a tramitarse de la misma manera. Entonces pregunto Claro, pero se está preparando el expediente. Me consta que en Patrimonio están preparando el expediente de modificación del convenio. Lo que pasa que también para llevar cualquier acuerdo, cualquier propuesta de incremento de gasto, primero tenemos que contar con cobertura presupuestaria. Y es el trámite en el que estamos ahora. Haciendo la dotación presupuestaria para esa cantidad del posible acuerdo, posible propuesta que se pueda presentar. Vale, de acuerdo. Vale, gracias. Sí, sí, mejor, sí, gracias. Es que ahora a mí esa es la duda que me surge. O sea, estamos dando 962.024,87 euros más a un proyecto que se supone está amparado por un convenio determinado, pero ese convenio comporta un aumento del 30% en la aportación municipal, porque es de lo que estamos hablando, de un aumento del 30% en la aportación municipal. Entonces, yo no me acuerdo cuál fue el trámite, quiero decir, pero estamos ya destinando algo finalista, suponiendo que se ampara en un convenio que no, me pregunto, no sé si ese convenio incluye la posibilidad de aumentar la aportación municipal en esas cantidades, un 30%. Y luego diciendo que es que se va a modificar el convenio. ¿No debería haber sido al revés? Precisamente el orden para adoptar cualquier acuerdo de modificación de convenio que implique una aportación superior a la que estaba inicialmente prevista,
que pues requiere la correspondiente dotación presupuestaria. Si no, no nos podemos comprometer en ese acuerdo de modificación de convenio que nos está llevando a hacer una aportación mayor. Ahora estamos poniendo el presupuesto para amparar el posible acuerdo de modificación del convenio para aportar la cantidad necesaria que, como se ha comentado, pues se ha incrementado pues bastante, sí, en esa proporción, sí. Sí, sí. Bueno, pues agradecemos a la interventora general su explicación. Con esto queda claro. Vale. Horrengo puntura pasatuko gara orduan. Pasamos al siguiente punto. Azken puntuan, Último punto. finantza iraunkortasunaren, Dación hau maiz etortzen da ona, kasu honetan de cuenta del informe de intervención número 29/22 de sostenibilidad financiera en relación con la utilización durante el correspondiente periodo 2022, es decir, primer, segundo y tercer trimestre, del remanente de tesorería para gastos generales obtenido en la liquidación del presupuesto municipal 2021 para financiar modificaciones presupuestarias. Es un informe que solemos tratar con asiduidad en estas comisiones. Si no hay preguntas, pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Tenemos una pregunta que se ha registrado por escrito, una pregunta de H. Bildu. Ivonne Miquel, ¿quién va a leer la pregunta? Como preguntamos en otra comisión, el funcionamiento de los distintos departamentos de este ayuntamiento nos genera... Vale, eskerrik asko. Ezen sarrerarik egokiena. Kontua da, zein egoeran dago gaur egun diruzaintza arloa? ¿En qué situación se encuentra en este momento el área de tesorería? ¿Tenemos alguna persona responsable de tesorería? No tenemos. Y si no tenemos alguien que está cubriendo ese puesto, ¿cómo es que funciona el departamento o el área de tesorería? ¿Cuántas bajas hay en esa área? Y un largo etcétera. Pero sobre todo queremos conocer la situación del área de tesorería. Y, bueno, cuándo se cubrirá la vacante de responsable de tesorería, si es que no se ha hecho ya. A las dos, básicamente te puedo contestar resumiendo de los 21 puestos que hay en la relación de puestos de trabajo, el área de tesorería. Tenemos uno es el de la tesorera, que es funcionaria de habilitación nacional. Ese puesto, sabéis que la tesorera concursó el año pasado y se fue a otra administración. Mientras tanto, y hasta que se saque el concurso en el proceso unificado, me corrige la interventora en caso de que cometa algún error en esa descripción, porque sabéis que no son funcionarios municipales, sino que son funcionarios de habilitación nacional, que es una categoría específica, que son los que luego van a tener la posibilidad de ocupar los puestos de las relaciones de puestos de trabajo de las entidades municipales para llevar toda la competencia de control, básicamente, al igual que secretaría e intervención. Pues el caso de la tesorería fue otra administración y es la Diputación quien saca los procesos de concurso, lo sacará en el unificado, en el que es obligatorio y lo sacará, imagino, es su competencia y así la ejerce. Ahora en noviembre, diciembre, creo que es en noviembre, a final del ejercicio, cuando se saca, y por tanto esa vacante se ofrecerá a todas las personas que la categoría de intervención tesorería, creo que es la categoría superior, el tanto hecho es categoría superior, ¿no? El puesto de tesorería no. No. El puesto de intervención sí, pero el puesto de tesorería no, seguro. A la tesorería seguro. Vale. A la tesorería se puede acceder con la escala intervención tesorería, categoría de entrada. Vale. No así a la intervención, pero sí a la tesorería. Vale. Bueno, con la categoría que corresponde y si concurre alguien, pues lo ocupará en propiedad. ¿Qué es lo que hemos hecho en ese tránsito? Las personas funcionarias de habilitación nacional tienen una capacidad específica que es acumular, yo creo que es una decisión que no sé ni de dónde viene ni desde cuándo, pero existe así legalmente, que es que pueden, aun teniendo la plaza en una entidad, poder acumular hasta un 30% de la jornada en otra entidad. Y entonces la tesorera que estaba aquí, aunque tiene plaza en otra administración, en este tránsito está ejerciendo con una acumulación. Y el otro 70%, por repartir toda la jornada, una de las funcionarias de carrera con plaza de economista del área, pues es la que tiene esa asignación de funciones
para la gestión del área, dado que no puede ejercer como tesorera, más que por sustituciones, cuando está de vacaciones, de manera accidental, porque la tesorería, la intervención y la secretaría únicamente pueden ejercerla ocupando la plaza las personas que son funcionarias de Habilitación Nacional. ¿Esa plaza no se puede cubrir como temporalmente, como se cubren otras? Sí, se hace con las funciones de tesorería que son específicas. No, pero con una persona que esté habilitada para eso, como cualquier otra plaza, con bolsas, tirando de bolsas de trabajo. Pero habría que tirar, a ver, es lo que te estoy explicando, son funcionarios de Habilitación Nacional. Las bolsas de trabajo en funcionarios de Habilitación Nacional, pues creo que no hay. Hay bastantes más vacantes en esas categorías, hay bastantes más vacantes en todas las entidades municipales que funcionarios y funcionarias con esa capacitación para ocuparlas. Los secretarios también son funcionarios de Habilitación Nacional. Exactamente, también. Hay secretarios de manera interina en los ayuntamientos. Pues para eso tiene que designarlos la Diputación, pero primero tiene que salir concurso. ¿Eso tiene que designar la Diputación? Vale. La última pregunta sobre esto. ¿Tiene perfil lingüístico esta plaza? Sí. 3 o 4. Pues no lo sé de memoria. ¿Tú sabes de memoria si será 3 o 4 presente? Serán 4. Sí, Pero... seguramente sea 4. Creo que es 4. Os lo podemos confirmar. Siendo 4, sabéis que no habiendo... Cuando concurran, no haya nadie con perfil 4, se acude a las personas que tienen perfil 3. Vale. Si no os decimos nada es que es perfil 4, porque tanto el interlocutor como yo tenemos la cabeza que es perfil 4 preceptivo. Ha habido una peleita ahí, pero bueno, vale. Bueno, pues la que consideres la pelea. No, que ha habido una pelea sobre en los procesos de estabilización que se saque, cómo se valoran los perfiles, si se valoran los perfiles. No, pero estas plazas... El 4 el 3, pero no una pelea. Estas plazas no tienen nada que ver con la estabilización. Insisto que aquí son funcionarios de Habilitación Nacional, que son una categoría diferente que ni siquiera su proceso de selección no lo hace el ayuntamiento. Eso es un proceso propio que... Que ya sé, pero la pelea que te digo ha sido en los funcionarios de Habilitación Nacional. ¿Ah, sí? Sí. Vale, bien, pues perfecto. Y luego está la plaza de TAG que incorporamos de nueva creación hace año y pico, si no recuerdo. Esa persona que os comentamos que teníamos un problema con la... Pues porque según se incorporó, al de escaso tiempo cogió una baja larga duración, ya pues ha comunicado que renuncia a su plaza y por tanto queda vacante para llamamiento a las interinidades. Estamos llamando a TAGs y estamos cubriendo la vacante de nueva creación de julio que se creó en Consejo Social, a que creo que Gonzalo ha hecho mención anteriormente, y cuando se cubra esa, pues creo que la siguiente es, o la de tesorería, creo que es la de tesorería. Y lo demás, si hay alguna baja, pues porque puede haber bajas de... Por ejemplo, recientemente se nos ha producido una baja este mismo lunes. Pues ya está solicitada su cobertura en la categoría de administrativo y esperemos que se cubra lo antes posible. Por un accidente. Una persona que tiene un accidente el fin de semana y el lunes pues, le han dado baja. Y el resto de situación, pues nada, trabajando y recaudando. ¿Qué te voy a decir? No te puedo decir más. Beste galderen badago, más preguntas, no tenemos más preguntas por escrito. ¿Alguna que se formule de manera oral? Es caos, pero también está relacionado con el tema que se acaba de comentar y de los datos que se nos facilitaron el mes pasado. Nos gustaría saber si se va a tomar algún tipo de medida en cuanto a una reflexión desde la propia institución o alguna serie de medidas, porque al final tenemos un montón de bajas de diferente índole, por supuesto, y de diferente duración, pero sí que creemos que igual hay que darle una vuelta como institución local a lo que se pueda hacer dentro de nuestras capacidades y competencias para ver qué pueda estar sucediendo. Me refiero, cuantas más personas hay de baja, también se tiende, y es lógico, de alguna manera encargar a otras que sigan en activo con esas tareas, ¿no? Porque, bueno, es como comentaba también antes Gonzalo en Cohesión Social, las personas que se quedan son las que acaban absorbiendo y haciéndose cargo de esas tareas que no se pueden cubrir por el momento.
Pero esto nos puede llevar en un corto o medio plazo a que esas personas también se vean sobresaturadas de tareas y acaben también cogiéndose una baja por diferentes motivos de estrés y demás. Entonces, nos gustaría saber si hay algo pensado para poder reflexionar junto con la propia plantilla, poder hacer algún tipo de encuesta interna, saber cómo se encuentra la plantilla, el estado de la plantilla como tal, a ver qué está sucediendo, a ver si hay algo que puedan aportar. Y no me gustaría una respuesta de siempre estamos abiertos a todo lo que se nos quiera hacer llegar por parte de la plantilla, que eso ya lo sabemos, sino algo mucho más profundo y pensar en medidas un poco de cuidados de cara a la plantilla. Sí, la política en la que se entiende que es más efectiva cuando en algún área concreta, que no es el área de tesorería, no hay un absentismo notable en absoluto en ese área, pero si en alguna de ellas se identifica que eso se está produciendo, es promover siempre el diálogo, primero dentro de del propio área, para que se identifique en ese área qué elementos de incidencia puede haber para que el absentismo sea más alto. A veces ocurre que pueda haber algún funcionario municipal que por alguna razón pues, se genera alguna distorsión específica y ahí se atiende desde riesgos laborales. Y si es algo más general y tiene que ver con las condiciones, pues se intenta escuchar, y lo que desde el Departamento de Personal y Organización se hace siempre es invitar al área a que haga una reflexión interna del área completa, desde la concejalía que corresponda hasta la categoría de conserjería en caso si hay, o para que todas las personas puedan expresarse. Y a partir de ahí pues poder ir construyendo con los elementos que las administraciones facilitan, que bueno, pues en muchas ocasiones te facilita la transparencia y que eso es importante, y en otras ocasiones, pues comparado con el ámbito laboral, te puede limitar la capacidad de acción. En cualquier caso, las herramientas son las que son suficientes y hay que saber manejarse con ellas. Pero ya digo, el elemento principal siempre es, yo creo que es de sentido común, que el área afectada, tenemos las áreas, por tanto podemos... Las áreas trabajan de una forma agrupada el área, digamos. Si hay, pues por ejemplo, en infraestructuras, en la parte de las brigadas municipales, pues se identifica rápido que puede haber accidentes laborales pues por las tareas que hacen, pues hace una incidencia en hacer la prevención con todo el material, con todas las normativas para estar encima para que no se produzca. Y la verdad, con un éxito pues bastante notable, pero hay que estar encima constantemente para que no se produzcan bajas más amplias que se pueden producir en el sector de la construcción o en el sector de las infraestructuras. Pero cuando pasamos a la parte administrativa, a la parte de oficina, normalmente suele tener que ver con cómo se percibe pues la implicación en la institución, cómo está cada uno, incluso si tienes atención al público, no qué tipo de atención, ese tipo de cosas hay que considerarlas. Pero ya digo, el paso principal y el que se hace y el que se invita para que se haga, porque eso solamente puede hacerlo cada área, es que cada área haga una reflexión interna, participando todas las personas, no se puede excluir a nadie en ese tipo de situaciones, es la única vía. La experiencia dice que cuando se hace ese tipo de ejercicios al principio suele ser duro, porque todas las personas van a escuchar cosas que no se esperan, porque cada uno hace, pero hay que ponerlas en común, hay que escucharlas y luego hay que construir sobre ellas. Entonces ese es el camino que se invita a hacer siempre desde personal y organización, y si podemos aportar desde ese área, aportar. Vale, gracias. Me parece muy positivo que se promueva el diálogo, por supuesto. Lo que pasa es que viendo los datos que hay, no sé si quizá se pudiera dar algún paso más. Desconozco si se quiere hacer un pasito más, porque hemos pasado por una pandemia, seguramente esto a mucha gente le habrá afectado mucho, y es verdad que no es lo mismo solucionar bajas en el área de las brigadas, por ejemplo, que es un accidente y pues algo más físico, entre comillas, que otro tipo de trabajos más administrativos, ahí coincido. Es que ahí podemos incluso entrar en temas de salud mental y demás. Sí, sí, desde luego. Claro, es muy complicado de abordar. Y reconozco que es difícil, pero que viendo las bajas que hay, que no sé si podría abordarse un poquito más, aparte de ese diálogo, de esa escucha, de esa atención, si pudiera tomarse alguna otra medida. Has abordado la salud mental cuando se detecta que puede derivar por ahí, que alguna persona está ahí, el servicio de prevención de riesgos laborales está ahí. Ese tipo de situaciones y de identificaciones hay que tratarlas con muchísimo cuidado para no amplificar ningún daño nunca, y se hace, y se hace. Lo que pasa es que bueno, el resultado... Sin canales de riesgo. Vale. Sí, por supuesto.
tenemos una especial, yo creo que además una especial sensibilidad hacia ese tipo de temas. O sea que otra cosa es que luego se pueden solucionar más o menos fácil. Son temas complejos que llevan, pero incluso sin llegar a la salud mental, que es un tema ya más complicado, la estabilidad emocional es algo más común. Ahí es donde hay que hacer una incidencia. En la estabilidad emocional, normalmente en este tipo de situaciones, cuando hay algún área que tenga algún asentismo especial, suele venir relacionado con la estabilidad emocional, más que con las condiciones objetivas de labor. Y ahí el primer paso siempre es compartir entre todas las áreas las situaciones. Y ya digo que suele ser un momento duro. Suele ser un momento duro porque afloran agravios, afloran incomprensiones, pero es la única forma sobre la que se puede construir. Y es el camino que la experiencia dice que hay que seguir. Y de allí donde se afronta, pues la mejora se va viendo en el tiempo. Y ahí donde se pospone, el empeoramiento se va viendo en el tiempo también. Vale. Vale. Yo quería hacer luego una pregunta sobre presupuestos, a ver qué plazos se manejan, nada más. Sí, os lo vamos a mandar, a ver si mañana mismo os podemos mandar el calendario íntegro. Os adelanto ya que el presupuesto va a ser el viernes 23 y a partir de ahí está hacia atrás, pues el 23 de diciembre, perdón, sí, que me estaba confundiendo. Entonces, el viernes 23 de diciembre será el pleno extraordinario de presupuestos y a partir de ahí, en el calendario que os lo pasamos en la hoja Excel, como se ha pasado otros años, pues viene todo ya reflejado. Cuando haremos previsiblemente la entrega de hoy, por cierto, hoy, yo creo que es hoy, igual se ha publicado ya o dentro de un rato, publicará después de la reunión del Consejo Territorial de Finanzas de Vizcaya, pues se publicará qué nos corresponde por Udalkutxa en la preliquidación del ejercicio 2022, que lo haríamos para acrecentar el remanente disponible el año 2023, y la estimación de ingresos para el año 2023, que es la que nos falta para cerrar el presupuesto y poder ya empezar a compartirlo y en consecuencia, si nos cubre todo el gasto que tenemos previsto, pues pocos ajustes hay que realizar y ya podemos tirar para adelante. Si por lo que fuera tuviéramos una sorpresa negativa, que espero que no, que lo sabremos en pocas horas, pues habría que ajustar parte del borrador y por tanto necesitaríamos un poco más de tiempo para poder rematarlo. En pocas horas saldremos de eso y en pocos días lo tendremos cerrado y podremos compartirlo con la oposición. Sí, el calendario eso, pero os entregaremos, pues yo creo que mañana mismo os podemos pasar la hoja Excel ya con la previsión. ¿Va, Ivonne? Yo, sin ánimo de reproducir el debate del mes pasado, lo que quiero saber es en qué situación está la contratación de una persona para cubrir la baja de la responsable de la técnica de igualdad. Sí. Y aprovechando la información que nos han facilitado en la Comisión de Cohesión Social, sí, ¿en qué situación está la tramitación de esa solicitud por acumulación de funciones, que eso sí que ha sido más posterior, por acumulación de funciones también para el mismo área? Bueno, a ver, yo ahí en el área está la plaza de técnica de igualdad, que está en el subárea de intervención sociocomunitaria, formando conjunto con tres puestos, tres dotaciones del puesto de intervención sociocomunitaria. Sabéis que igualdad es específico, pero tiene una exigencia de titulación adicional. Entonces, esa baja que se comunica en julio, la verdad es que no se empieza el llamamiento hasta septiembre. Hubo ahí una incomunicación hubo un problema en la comunicación que se hace de una forma automática y ya en septiembre, el mes pasado, se comenzaron los llamamientos y os puedo decir que se ha llamado y se ha intentado buscar bolsas porque no había propias, no había propias con gente, digamos. Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Baracaldo, Ayuntamiento de Portugalete, Ayuntamiento de Santurtzi Basauri, IVAP. El IVAP nos comunica que tiene bolsas, pero que no nos la puede ceder. O sea, que para nosotros como si no hay. La Diputación Foral de Vizcaya nos remite la bolsa con 2 integrantes, pero una de ellas es precisamente la persona que está ocupando el puesto de interioridad y está de baja, con lo cual no le vamos a llamar a quien está de baja en nuestra propia entidad. Pero sí da la pista sobre que hay bastantes listas, pero las mismas personas nutren casi todas las listas, que es con lo que nos estamos encontrando. Entonces,
Aquí tiene toda la pinta que al final hay que ir a Lanbide y cuando se sigue todo el protocolo de bolsas, pues hay que llegar ahí, se llegará. Entonces os vuelvo a recordar, lo comentamos el otro día, es complicado encontrar en cualquier categoría, en el proceso de estabilización condiciona más, porque sabéis que todo apunta a que cuando haya desempate en los concursos se desempata con quien está ocupando el puesto y eso a la gente le hace que no se quiera mover demasiado, por si acaso. No vaya a ser que le pille en tránsito. Y aparte de eso, que es una condición especial que incide en la dificultad de encontrar personas para los nombramientos, sucede en concreto que para una vacante de duración para una sustitución de duración incierta, pues la gente te dice, pero ¿cuánto es? Pues bueno, afortunadamente la persona en este caso sí comunicó al área que pensaba que iba a ser para algo más de plazo, lo comunicó en fechas recientes, según el área a la que pertenece nos comunicaron, y bueno, pues cuando se hace el llamamiento se puede decir, bueno, pues va para medio largo plazo, no sabes cuántos días. Pues claro, quien escucha te dice, oye, ¿qué vas a llamar? ¿Para 2 meses? ¿Para 1 mes y medio? Pues es complicado que la gente te lo acepte, ¿no? Y la acumulación de tareas es de una duración más cierta y habrá que ver si al final, pues yendo a Lanbide habrá que ofrecer las 2 a la vez o no lo sé. Porque hay también una acumulación de tareas previstas para una técnica o técnico de igualdad, que son 6 más 3 meses o 9 meses. A ver. Y luego la otra que has preguntado... Sí. No, espera. Vale. ¿Tienes un empeño especial en explicarme cómo va el proceso de consolidación y las implicaciones que tiene? No. Vale, bien. No tengo un empeño especial, lo que pasa es que incide. Me lo has explicado yo 2 o 3 veces cómo incide y tal. Vale, porque incide, porque cada vez que lo preguntas te lo explico. Bien, y conozco también bastante bien cómo te llaman para trabajar y trabajas solo un día. Vale, bien. Lo que me ocurre es que esto que has dicho, que si es necesario se acudirá a Lanbide, sí. Esto que me has dicho, que si es necesario se acudirá a Lanbide, sí. En la Comisión de Bienestar Social o de Cohesión Social de septiembre, sí. Tus palabras fueron que si era necesario y se veía la urgencia política, se acudiría a Lanbide. Yo sí urgencia política, pero... Déjame terminar. Tus palabras fueran que si se veía esa urgencia política, esa necesidad política, se acudiría a Lanbide. Estas palabras fueron de septiembre, de hace un mes. Entonces, la pregunta es, ¿no se ha acudido a Lanbide? Todo este proceso de la dificultad de las bolsas también os lo contaste hace un mes. Entonces, la pregunta es, en este mes, ¿qué se ha hecho para cubrir esa baja? Yo he relatado los llamamientos que se han producido. No, pero yo te estoy contando que he dicho que se ha empezado a llamar en septiembre, que en agosto no se llamó. No, pero es que esto me lo contaste en septiembre. Sí. A finales de septiembre. Entonces, desde finales de septiembre hasta ahora, pues así, un mes en octubre, ¿qué se ha hecho? ¿Por qué no se ha acudido a Lanbide? Porque claro, evidentemente es cierto que la gente que está en un puesto de trabajo en la administración no se querrá mover, es cierto. Pero la población crece, la gente se licencia, termina los estudios y hay gente en el paro, que igual está en Lanbide y que tiene esta cuarentena. Entonces, claro, todo el proceso que me has dicho, como ya me lo habías contado en septiembre, entiendo que es el proceso que se había hecho hasta septiembre. Y como en septiembre ya dijiste que bueno, que si se ve tanta urgencia en cubrir esta baja, se acudirá a Lanbide. Y ahora vuelves a decir que pues igual hay que acudir a Lanbide, mi pregunta es, ¿y en este mes qué habéis hecho? Vale, pues te vuelvo a contestar. Primero, al primer punto, yo no tengo un especial interés en incidir en ningún proceso, simplemente que aunque tú preguntas y tú conoces bien cuál es el contexto de lo que estás preguntando, estas comisiones son públicas, puede haber un tercero, una persona tercera o cualquier otra de las personas que están aquí representando a la ciudadanía que quieran saber el contexto porque es la primera vez que lo están escuchando. Entonces es un contexto sencillo que lo explico de una forma breve, que es el que he explicado, por eso lo explico, yo ya sé que tú lo conoces, ¿vale? Pero bueno, entiendo que un tercero que pueda mostrar interés pues puede querer conocer ese contexto, no lo va a reproducir. Ahora otra vez, ya lo he dicho antes. Segundo, a Lanbide es un proceso, el llamamiento a Lanbide para un proceso de selección es absolutamente excepcional, porque aunque lo tenemos recogido en nuestras bolsas, bien sabemos que la selección debe ser con total publicidad, concurrencia, con una concurrencia universal. Acudir a Lanbide solamente puedes ir porque no se va siempre, aunque llames. Oye, hay sitios a los que no terminas por llamar. La urgencia es, oye, en este caso, si no se encuentra, vamos a Lanbide.
Pero ir a Lanbide, digamos que objetivamente tiene que ser un último recurso porque tienes que cubrir el servicio, pero si hay personas en bolsas, esas sí tienen siempre un derecho porque han concurrido a un proceso de selección donde han demostrado o un examen o unos méritos y ha sido universal y totalmente público, y Lanbide no responde exactamente a eso, no es tan sencillo. Entonces, puedes acudir a él y estar en nuestras bolsas como último recurso. Como último recurso es después de haber consumido todo lo demás, porque si no podrías estar lesionando derechos de un tercero que tenga mejor derecho. Entonces, es así como está nuestro decreto de bolsas y es así como se opera. ¿Que se puede cambiar esas bolsas y decir que no llamas a nadie directamente? Pues quizás sí, no lo sé, pero habría que mirar toda esa legalidad. No es el caso más habitual. Entonces, insisto, se llama a toda la... Nosotros tenemos, y si queréis lo que podemos hacer es pasaros cuál es el reglamento de... No sé cómo se llama, si se llama reglamento o se llama instrucción de bolsas. Entonces ahí viene reflejado los llamamientos que hay que realizar, siempre a administraciones públicas, y como último recurso se puede llamar a Lanbide. Cuando llamamos a Lanbide, ¿qué es lo que se hace? Se llama a Lanbide y se dice, oye, tenemos estas necesidades, pasadme, por favor, en caso de que haya gente disponible, inscritas en Lanbide, que puede estar trabajando o puede estar en paro, también te puedes encontrar que estén trabajando y les digas, no, esto es para 3 meses, tipo, no me interesa. Que también puede suceder, porque que estés en Lanbide no quiere decir que estés en desempleo. Y que les digas, bueno, pues a ver si hay 5 o 6 nombres, y con esos 5 o 6 nombres sí se hace una selección por funcionarios del ayuntamiento para valorarlo e intentar, bueno, pues hacerlo lo más objetivo posible. Pero para llegar a Lanbide primero hay que consumir las bolsas que tienen las administraciones públicas para este tema. Y es así. Entonces, es que yo no... Esto sí que no es decisión política, esto es procedimiento administrativo puramente técnico. Entonces, que se puede insistir y decir, oye, id lo más rápido posible, bien, pero los llamamientos tienen... O sea, si tú estás pidiendo bolsas a otras administraciones, te las tienen que estar proporcionando. Ya he dado algunos ejemplos. Hay varios de las administraciones más grandes del entorno, pues o no tienen bolsa o directamente te dicen, como en el caso de IEVAP, te dicen, no, yo tengo pero no te la puedo pasar, pues porque la estarán utilizando ellos en sus llamamientos. Entonces es que es lo que hay. Sí, pero tienes que llamar a Banto y Ciervan, a Elorrio, Erandio, Galdácano y Leioa, por ejemplo, que esta semana igual han llamado, yo estoy diciendo el viernes pasado. Pero es que tienes que llamar, tienes que solicitar a todos esos ayuntamientos que ya habrán solicitado, y os lo diré si queréis, o para la siguiente comisión, qué pasos son los que se han dado. Pero esto es procedimiento administrativo, reglado en una instrucción, no sé si es una instrucción o es un reglamento de bolsas, o no sé cómo se llama, que lo ejercen los y las funcionarios municipales y lo respetan. Entonces, y si se salta, lesionas derechos de un tercero, de una tercera persona a la que desconoces, pero que tiene derecho de ser llamada. Para eso están las bolsas y sus prelaciones. No se puede saltar alegremente y decir, porque hay una urgencia política, sáltate el reglamento, eso no se puede hacer. Yo entiendo que el sentido común te lleva a decir, joder, pues hazlo, ya, pero en el camino vas a lesionar el derecho de bastantes terceras personas, que luego igual cuando les llamas te dicen que no quieren, pero hay que llamarles. Entonces es así. Vamos a ver, yo creo que me he expresado bastante bien, pero vuelvo a intentarlo. ¿vale? Te has expresado bien, seguro. Esta explicación que nos has dado, nos la diste también en septiembre. Y termino. Esta explicación que nos has dado nos la diste también en septiembre. La situación de las llamadas de las bolsas también nos lo diste en septiembre. La dificultad por el proceso de estabilización también nos lo diste en septiembre. Entonces, también terminaste en septiembre diciendo que, bueno, que sí es cierto que los procesos internos, o sea, las instrucciones de cubrir bajas tal y como están en el Ayuntamiento de Guecho permiten llamar a Lanbide. Y esto es un apunte que hago yo, también es cierto que en otros casos no tenéis tanta dificultad en llamar a Lanbide. En cualquier caso, todo esto que me diste, todo esto que ya me diste en septiembre, que ya nos diste aquí en septiembre, me hace pensar que en septiembre esos procesos ya se habían dado. Entonces, que en septiembre estábamos en fase de llamar a Lanbide. Mi pregunta es, ¿qué es lo que se ha hecho de aquí, desde septiembre hasta hoy? Y bueno, entonces, y como ya me has dicho que a datos del viernes, ahora lo que te pido es que por favor me des o nos hagas llegar el listado de a qué bolsa se ha llamado y en qué fecha. Si te lo he dicho.
He dicho dos cosas. El otro día dije una cosa. Primero, que no contesté en esta comisión, sino que contesté en la Comisión Social a bote pronto, y lo primero que dije es que no tengo los datos. Intenté contestar de manera voluntariosa de cómo se opera normalmente. No tenía los datos. Es lo primero que dije. No tengo los datos. Lo que yo contesté en ese tema es el procedimiento habitual. Hoy he dicho que no se comenzó a llamar hasta septiembre, porque hubo un error en la comunicación entre las dos áreas. Entonces, se comenzó a llamar en septiembre, y a las bolsas que se llamó en septiembre han sido, a las bolsas a las que se ha llamado a partir de han sido Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Baracaldo, Ayuntamiento de Portugalete, Santurtzi y Basauri, que esos no han respondido. No sé si los otros tres sí, y que no tenían bolsas. El IVAP, que sí tiene bolsa, pero que no la pasa. La Diputación Foral de Vizcaya nos pasa una bolsa con dos integrantes, que una es la propia trabajadora que se pretende sustituir y la otra es una candidata jubilada. Más transparencia no te puedo dar. Es que no te puedo decir más. No te puedo decir más. Sí, te he pedido que me des la relación de las bolsas a las que se ha llevado con las fechas, que me la mandes por email. O te la digo. Es sencillo como eso. Vale, bueno, pues te lo mando, es igual, ¿vale? Sí. Una pregunta muy breve. ¿Se considera esto, entiendo, como una urgencia política, ¿no? Como para poder darle una respuesta lo antes posible siguiendo los procedimientos? Yo voy a volver a contestaros lo que os he contestado. Os he dicho que no se llama hasta septiembre porque hay un error en la comunicación. Aunque el área de cohesión social solicitó el área de personal, en este caso por un tema informático, no os lo puedo decir, pero tenemos un sistema para conectarnos, no lanzó el aviso al área de personal y organización para que de una forma veis el número de nombramientos cada año. Bueno, Entonces, cuando se tiene conocimiento de eso, insistiendo el jefe político, oye, revisarlo bien, y es que no os ha llegado, lo revisaron bien, y, coño, el área de cohesión social insistió, es que lo hemos mandado. Bueno, se comprobó que se había enviado y que no había saltado. Un caso raro, pero sucedió. Entonces, comienzan todos los llamamientos, y los llamamientos han sido estos. Yo, en la comisión pasada, yo no conocía ningún dato. Os dije, no conozco datos, os digo cuál es el procedimiento. Y el procedimiento es el que se ha seguido, no os puedo decir más. Y vuelvo a insistir, por mucho que llamemos, que ya veis que tampoco hay demasiadas personas disponibles, porque nadie tiene, eso sí que os dije, no hay bolsas. No hay bolsas, y se ve que no hay bolsas. Bueno, es que la que nos envía la Diputación Foral de Vizcaya, insisto, viene con dos integrantes, y una es nuestra propia trabajadora que está de baja, y la otra es una persona jubilada. Entonces, pero bueno, yo os explico cuál es la realidad. Entonces, sí, entonces, y es que incluso aunque llames y tengas a alguien disponible, cuando llamas a esa persona, que no llamo yo, como os podéis imaginar, le llama el personal administrativo municipal, que es quien lleva ese control, y dice, tenemos una cobertura de una baja, y dice, bueno, ¿y qué duración es? Y dices, pues es incierta, lleva de baja desde tal fecha y parece ser que ha comunicado que puede ser de medio o largo plazo. ¿Y medio o largo plazo qué es? Pues no sé. Ignacio, perdona que te interrumpa. Entonces, te he entendido perfectamente, no pretendía que se volviera a repetir la misma respuesta. Pero cada vez que me preguntéis os voy a responder. Sí, pero yo agradezco que se responda, pero con lo mismo, cuando la pregunta es diferente, creo que no hace falta. Mi pregunta es clara. Has comentado que acudir a Lanbide, digamos que es algo ya excepcional, sí, como el último paso. Eso es. Vale, y es cuando se considera ya como una urgencia de alguna manera. No. Si vemos que... No. Vale. Bueno, pues cuando ya se agoten todas estas vías, ¿sí se va a considerar Lanbide porque esto se quiere cubrir? Sí. Está la voluntad de cubrir. Sí. Lanbide. Vale, ¿cuál? Bueno. Sí. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Querías comentar algo más de este tema? Vale, no, una pregunta. Parecía que nos han comentado que se va a aprobar un decreto estatal de subida de salario del personal público de un 1,5. ¿Se va a traer vía pleno? ¿Se va a meter directamente en los presupuestos? Nos han comentado, es una fuente de derecho un poco... Pero ¿quién nos ha comentado? Ahora. Es decir, que hay un boletín oficial. Está publicado, Está publicado, vale. ¿no? Pues si está publicado, ya está. Vale, pues se va a traer o se va a meter directamente... Si está publicado, se integrará la PA, pero primero habrá que negociar, porque lo que hacen allí es poner los máximos que se pueden incrementar. De ahí para abajo, lo que se acuerde. Ese es el límite. Hay que hacer la negociación
y después de esa negociación encontrar la dotación presupuestaria y luego abonarlo. El procedimiento habitual, vamos, el procedimiento de siempre, que no puede ser otro procedimiento, por cierto. Entonces, si está publicado en el boletín oficial, pues ya se integra y se puede atender con ese procedimiento. Identificación del contenido de ese boletín, negociación en la mesa de negociación con la representación sindical, buscando por la institución siempre un acuerdo, también por la parte sindical. Hasta la fecha, en lo que es respecto al tema salarial, siempre ha habido un acuerdo y que va al tope de cuál es el máximo que se está proponiendo como límite máximo de incremento salarial. Y como en este caso no era previsible que se produjera hasta recientes fechas, pues habrá que buscar esa financiación, y si encontramos esa financiación, pues financiarlo y luego abonarlo. Vale. ¿Hay más preguntas o damos por finalizada la comisión?